¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube, donde divulgo y analizo varios temas ligados a la psicología social, la psicología sistémica, la psicología de las masas, entre otros temas. Hoy vamos a reflexionar sobre un aspecto que está eh, en las principales plataformas, en los principales videos de YouTube, que es el éxito de Maluma y cómo eso impacta en la psicología de las masas y especialmente en la psicología del consumidor de YouTube. Eh, Cositas de la USA con más de casi 3 millones con más de 2.8, con casi 3 millones de visualizaciones de este video, cositas de la USA, video oficial de Maluma. Yo ya he analizado otros temas de lo que es la psicología del consumidor, la psicología de las masas, que de paso te dejo en la parte de acá abajo de la descripción de este video, analizando el tema de cómo se comporta el consumidor de YouTube. Entendido que el consumidor de YouTube puede estar entre los 15 y 35, 40 años aproximadamente. Ese es el consumidor latino, el consumidor hispano de YouTube. Es decir, que estamos hablando de un consumidor que es millennial y también post-millennial. Las generaciones X, Y y Z principalmente son las que están consumiendo YouTube. Ya más de los 40 o 50 años tienen otro tipo de comportamiento y de consumo. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión del éxito comercial y cómo se comportan las masas en YouTube. Eh, Maluma ha sido un gran referente de la industria musical de los últimos 10 o 12 años aproximadamente, desde que comenzó a tener éxito en el 2010, 2011, de este cantante reggaetonero y de pop latino, de trap colombiano, y que de alguna manera es auspiciado por la discográfica Sony Music Latin. Yo ya he analizado también otros géneros musicales. Mi generación principalmente estuvo marcada por el rock en la década de los años 90. El rock tuvo mucha influencia en la psicología, en la identidad de esa generación millennial y también una anterior. Eh, Sin embargo, las nuevas generaciones, parte millennials, pero especialmente los post-millennials, ¿cuál es el consumo cultural, el consumo musical, el consumo artístico de los post-millennials, que son principalmente los nacidos entre 1990 y pues el 2010, 2015? Son los post-millennials y que Maluma ha tenido un impacto en esta generación, y no solamente Maluma, sino el mismo reggaetón. Acordémonos que el reggaetón ya comenzó, si vamos a la historia un poquito del reggaetón, desde los años 90 con El General, con Vico C, con son algunos de los reggaetoneros de los años 90, y esos fueron los inicios del reggaetón, mezclado un poco con rap, con tecno merengue, ¿sí? En los años 90. Y ya en el año 2000, 2005 y especialmente desde el 2010, el reggaetón se ha convertido en el principal género musical de consumo de las nuevas generaciones. A diferencia de otras generaciones que fue, por ejemplo, en mi época de adolescente, los que hemos nacido entre 1980 y el año 1990, teníamos otro comportamiento de consumo musical. Estuvimos marcados, por ejemplo, esa generación por el rock, pero no solamente por el rock, porque en esa época, en los años 90,
e inicios del 2000, de los años 2000, el consumo era un poco más diverso, más diversificado. Había rock, pero también había salsa, merengue, cumbia, tecno cumbia también, el mismo pop, el mismo rock en inglés, el rock en español, es decir, había más diversidad de consumo musical. Pero ahora la industria musical eh, y la psicología de las masas han dado prioridad al reggaetón y más bien el mismo reggaetón tiene diversas derivaciones, como es el reggaetón más movido, el reggaetón un poco más lento, el reggaetón mezclado con pop, y también ahora hay una nueva versión que es el trap. Es decir, que la mentalidad de las nuevas generaciones post-millennials, nacidos desde 1990 aproximadamente en adelante en América hispana, en Hispanoamérica y en América Latina, y por ende en el Ecuador, está manejada su psicología y su comportamiento de consumo y sus conductas en las letras, en los estilos musicales, en los estilos de vida que se proyectan en los videos. Eh, Ese es la psicología hispánica, la psicología de los hispanos, la psicología de los latinos, están marcados esta generación por el reggaetón. Y pues evidentemente se ha perdido el consumo, eh, hay una disminución del consumo de rock en estas nuevas generaciones, ya no hay un consumo del merengue, ya no hay un consumo de la cumbia, es decir, que las masas están impactadas por estos referentes o influencers musicales, artistas como Maluma, pero no solamente por él, sino con otros personajes como el mismo Don Omar, que también es más antiguo. Desde los años 2000, 2005, Don Omar ya tenía su incidencia. Después de que tuvo peso en los años 90, Vico sí, tuvo peso también en los años 90, hubo un impacto de El General y de Vico sí principalmente. Bueno, otro de los elementos que hay que analizar es cómo estas nuevas generaciones están impactadas por esta cultura basada en el materialismo, basada en el sexo, canciones que de alguna manera impactan y su cultura y su estilo de vida extravagante, de alguna manera sus nuevas formas de expresarse con tatuajes, con collares, con gafas, es decir, que esto está marcando lo que es el estilo de vida de las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que es importante más bien incentivar a diversificar el consumo para que el reggaetón de alguna manera no sea tan predominante en la sociedad y en las nuevas generaciones y se rescate más bien la diversidad de consumos que también, por supuesto, el reggaetón es importante, pero también cómo entender la mente y la psicología de los rockeros, ¿sí? Del rock, de la cumbia, de la salsa, del merengue, de la misma música electrónica, que hay un poco más de diversidad. Pero ahora tenemos un dominio social, psicológico y cultural en las masas de lo que es el reggaetón, especialmente en las generaciones millennials y post-millennials. Yo quisiera analizar un poquito más a fondo estos temas, pero en este momento ya se me acaba el tiempo, no quiero pasarme de los 10 o 12 minutos. Más bien quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, que vayas a la parte de acá abajo de la descripción de este video. Yo he hecho algunas entrevistas y otros videos analizando lo que es o lo que fue y en parte sigue siendo el rock en español, el rock en inglés. He conversado con músicos, rockeros, con otros músicos que hablan de la historia de la música y cómo antes era el consumo de la música en el caso de Cuenca, de la SUA y del Ecuador. Te invito a una entrevista que hice a Javier Guerrero sobre el rock, sobre la cultura del rock, también a Edgar Avesillas sobre el tema de la historia de la música en el Ecuador y en el Azuay, en Cuenca, y he analizado otros videos también muy importantes de lo que es la psicología de las masas. Aparte de la música que impacta en la mentalidad de las masas,
de los consumos, el cine también es otra de las industrias que de alguna manera marca nuestras pautas de comportamiento y de lo que es la influencia de la psicología social, de la psicología de las masas. Entonces, también tengo un video que te invito a que vayas acá abajo a la descripción que titula Cine y Psicología, donde que analizo el tema de la industria del cine. Hoy hemos analizado la industria de la música, la industria del reggaetón y cómo eso de alguna manera influye en las masas y cómo se comportan las mismas, teniendo gran predominio en el consumidor de YouTube. Pero creo que es importante cada vez reflexionar desde la psicología lo que es el reggaetón, lo que es la música, lo que es el arte, el cine, la literatura. Quisiera en los próximos meses, días o semanas ir analizando lo que es la industria del reggaetón, las diversas industrias y cómo se comporta el consumidor dentro de la plataforma YouTube y quizá de otras redes sociales y por ende en la vida cotidiana en la sociedad. Entonces te invito más bien a que vayas a los otros videos, que sigas mi canal de YouTube, te suscribas, ayudes a compartir esta información. Creo que es necesario diversificar, ¿sí? La música, el arte y la cultura, incluido la literatura, para diversificar la psicología del consumidor. Con esto me estoy despidiendo, cuídate mucho, chao, chao.